Well, I will assume that I can begin. Welcome to this session. Thank you for being here today. My name is Dave Levine, and I am a Y professor. soy profesor en la Elon University School of Law y también un afiliado a Stanford Law Center for Internet and Society Founder. También tengo un show de radio Culture, programa de rádio chamado Here Cycle intellectual que property se enfoca en law issues. I'm e delighted. falamos sobre lei e tecnologia. tecnología. Me encanta estar con ustedes hoy. Me disculpo por que no pude aparecer ayer. No tenía la información. Fue problema de mi correo electrónico. Les agradezco muchísimo a los que estuvieron ayer aquí que volvieran a estar de nuevo hoy. Hoy voy a enfocarme en lo que yo considero que es un tema no muy estudiado, pero muy importante que tiene que ver con el reto actual que tenemos al enfrentar esta pandemia de COVID-19, que es el uso de secretos comerciales por entidades en esta batalla para poder crear vacunas, diagnósticos y tratamientos. Lo que vamos a hacer hoy, o lo que voy a hacer hoy, más o menos en unos 10 minutos, es revisar algunos de los asuntos que tenemos o que se han presentado y luego voy a dejar abierto para que hagan comentarios. Más o menos me voy a demorar unos 10 minutos para poder dejar tiempo para poder responder cualquier pregunta. Para quienes no conocen esta ley del secreto comercial, es una diapositiva que utilizo mucho con mis estudiantes que nos muestra de qué se trata esta ley en todo el mundo hasta el punto que en los países donde la tienen. En términos generales, para mantener un secreto comercial que no se quiere divulgar, lo que llamamos la prima facie es un secreto comercial para que nadie se apropie de él. Esta información es valiosa porque no se conoce generalmente, especialmente por la competencia, y es sujeto a un esfuerzo razonable para mantenerlo secreto. Tenemos una fórmula famosa para Coca-Cola como la fórmula de Coca-Cola es un secreto comercial. Por eso esta fórmula, ese es el tipo de información que tiene que tener, tiene que ser secreta. La adquisición por medios inadecuados, que incluye cosas como el robo, la mala representación, seguido de algunos también divulgación de estos secretos. Esto se hace o sea, esto cubre diferentes informaciones que potencialmente pueden ser patentes y otras informaciones que pueden ser, por ejemplo, derechos de autor y otra información que pueden ser secretos comerciales, pero el hecho es que es un área mucho más amplia que vemos también en otras áreas de información intelectual. Entonces, por eso, ya sabiendo de qué se tratan los secretos comerciales, vamos a hablar un poquitico de esto un poco más amplio antes de entrar a los asuntos que tienen que ver con el COVID. En todo el mundo, y especialmente en los Estados Unidos y en la Unión Europea, vemos que esto está surgiendo. En la ley de defensa de los secretos comerciales se crea una área de acción por primera vez y vemos recientemente modificaciones a esta ley por su uso debido a las preguntas que tienen que ver con la pandemia y también causas, por ejemplo, de explosión del litigio de secretos comerciales. Por ejemplo, hay un caso del Waymo y versus Uber. Vemos también un número grande de casos que está creciendo en Estados Unidos con DTSA y todo el mundo está poniendo atención a la propiedad intelectual también y a las vacunas, y hay una preocupación acerca del robo de este tipo de información. Esto especialmente es un reto muy interesante porque este secreto del comercial tiene que ver con problemas de seguridad. Entonces, la apropiación de estos secretos comerciales que tienen que ver con diferentes secretos nacionales no solamente incluyen los Estados Unidos, sino otros países. También miramos las tecnologías. Cuando vemos las tecnologías, cuando se utiliza mal este secreto comercial, pues esto tiene que ver también con propiedad
intelectual y virtualmente casi todos los países ha desarrollado una tecnología y tiene que mirar todos estos problemas. Y lo último, lo más importante es que sea la Unión Europea ha dado una directriz from the United States. sobre el secreto comercial y se utiliza en los Estados Unidos y en otras partes del mundo y realmente esto ha surgido por muchos lugares del mundo. Entonces, hay cosas que surgen cuando pensamos en este secreto comercial en su contexto. Tenemos dos preguntas que hay que responder. ¿Cuándo se tiene un secreto comercial por COVID y podemos acceder a este secreto de comercial extendiendo la competencia aquí a los grupos civiles o a los grupos de la sociedad civil y también al público? Y le doy gracias a los organizadores por haber organizado todo esto. En Norteamérica, cuando hicimos esto vivo, yo soy un fanático de la universidad norteamericana. En cuanto a la parte de la justicia, estoy agradecido también para nuestros amigos en todo el mundo de que esto haya funcionado. Cuando hablo de este tipo de grupos de la sociedad civil, son diferentes grupos. La competencia también viene a surgir la pregunta sobre el público, pero la pregunta aquí es ¿por qué esto es un problema? See in this context, Cuando hablamos right? de este contexto, estamos pensando en autores que son importantes. El primero es el acceso. En cuanto a acceso, claramente estamos hablando de tener acceso a estos tratamientos, diagnósticos y vacunas que de otra forma no existirían. Y si no existirían, porque no se puede costear esto, los retos asociados a crear estas vacunas, estos tratamientos y estos diagnósticos. Es una forma que no todos los países pueden pagar, sino aquellos que tienen más dinero. Entonces, aquí esto es muy efectivo en el contexto de la industria médica en general y los países o las compañías farmacéuticas especialmente, y también el tratamiento es importante. Ahora, finalmente hablamos de habilidades de miles de millones de vacunas que no van a estar disponibles todas al mismo tiempo, pero tenemos una producción en escala que permita a nivel mundial tener acceso para que toda la población del mundo pueda tener acceso a esto. When you think about Entonces, este es algo que ha surgido, los context, secretos comerciales. Cuando pensamos en esto, tenemos muchos de estos secretos comerciales que son, por ejemplo, los procesos de manufactura y los métodos. Es un ejemplo de un comercial. Los datos de pruebas y de efectividad también es otro secreto comercial. Fórmulas médicas se clasifican como secreto comercial. Las líneas celulares, ensayos, información genómica también. También son secretos comerciales. También es muy importante la información negativa, o sea, lo que no funciona. También es un secreto comercial. ¿Y por qué? Si una compañía farmacéutica desarrolla un proceso y el proceso falla, sería valioso que otra competencia supiera que el proceso falló y no volver a reinventar la rueda o repetir la investigación que ya otros han hecho. Desde el punto de vista de efectividad, de acceso y de poderlo pagar. La multiplicación de la investigación es muy importante en este caso, pero también tenemos esa información de lo que no funciona. Y la combinación es también de información que se conoce las plataformas de tecnología, esos son secretos comerciales, y la información financiera, por ejemplo, proyecciones de ventas. Es importante saber que no estoy sugiriendo en el trabajo que yo estoy haciendo, y más o menos en un transcurso de unos 15 años. Ahora en el COVID-19 yo me estoy enfocando muchísimo en esta información financiera, especialmente desde el punto de vista de responsabilidad, porque esto es mucho trabajo. Yo he hecho esto mucho en la universidad de American University. He trabajado con John Flynn y con otros mirando a ver cuándo hay posibilidad de acceso a este tipo de información financiero. Pero cuando miramos toda esta lista, les aclaro que no estoy sugiriendo que toda esta información debería compartirse con los competidores ni con el público. De hecho, esto no es necesario, pero hay algo de esta información cuando pensamos en think una about crisis de salud mundial y pensamos specifically también en COVID-19, más específicamente, esto se debe asegurar.
es muy importante cuando vamos a responder estas preguntas, cuando se tiene un secreto comercial en COVID y cuando se puede compartir con la competencia. Es importante saber que en el Congreso Global de TRIPS, bueno, yo me salto la presentación. Lo importante de decir esto es que esto ha traído a los miembros de la WTO que pueden utilizar estos secretos. Aquí tenemos los dos artículos, el 7 y el 8, que es la transferencia de tecnología, que nos muestra los cambios a los regímenes de protección intelectual. Y es muy prometedor porque aquí tenemos un lenguaje muy específico que dice que aceptamos que el acuerdo de TRIPS no debe evitar que sus miembros tomen medidas para proteger la salud pública. Entonces, afirmamos aquí que el acuerdo puede y debería ser interpretado en una forma que apoye a los derechos de los miembros de la WTO para proteger la salud pública y para promover acceso a los medicamentos para todos. Y aquí podemos reafirmarle a los miembros que los utilicen plenamente estas estipulaciones del acuerdo TRIPS, que nos va a dar flexibilidad para este propósito, de manera que es posible que se pueda argumentar que TRIPS y BillNet se puede hacer en muchos países para lograr un secreto de comercial más granular. Y usted podría decir, bueno, si eso está bien, entonces si esto iba a pasar, entonces lo podríamos hacer. ¿Cuáles serían entonces las consideraciones? Y esto ya voy a terminar para poder entrar a las discusiones. Bueno, este secreto de comercial es el control de acceso a la información, que se utilice, por ejemplo, la información para para evitar el acceso a la información, especialmente, por ejemplo, en las vacunas. Y esto es muy poderoso para poder controlar no solamente el uso, sino el acceso a la información. Como ya les dije, este secreto comercial y la seguridad nacional van de la mano. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las crisis de salud globales, la seguridad nacional puede interferir con otra cosa que se puede utilizar como compartir información que es positiva. También estos secretos son granulares. Hemos hablado el hecho de que esto se está utilizando por industrias en diferentes formas. En algunas de ellas, este secreto no crea muchos incentivos. Por ejemplo, en la industria de muebles, pues porque la mayoría de las muebles pueden entender y se pueden duplicar simplemente mirándolos. De manera que en esta industria no se utiliza este secreto. Tenemos investigadores que son empíricos aquí. Ahora, los interesados en los secretos comerciales, pensamos en esto como que involucra solamente competidores y las únicas entidades interesadas en esto son la competencia, pero esto no es cierto, no solo porque la transparencia que se tiene, sino que no es cierto porque en el caso de una crisis de salud mundial todos tenemos interés en en el uso de estos secretos comerciales y cómo se comparten. Y esto, un secreto no es sacrosanto. También se puede hacer a nivel voluntario, por ejemplo, el código que se tenía para COVID-19, que se hizo una pool de acceso y realmente no se ha hecho mucho de secreto comercial en este caso, pero también es posible, aunque un poco difícil, tener un licenciamiento del secreto comercial que sea obligatorio para compartir directamente la información con alguna compensación. Y es importante aquí también saber que para todo esto, no es que esté sugiriendo que las compañías realmente tengan que tener ningún ingreso, pero por el hecho de compartir la información y por el hecho de ver lo de las vacunas, pero yo creo que esta industria podría ganar mucho más dinero en cuanto a esto, pero lo más importante es la cantidad de dosis, miles de millones de dosis que se requieren. No deberíamos esperar que las compañías farmacéuticas hagan este tipo de secreto comercial y finalmente
No quiero alarmarlos, pero probablemente va a haber una pandemia próxima y queremos aprender de todos los errores que se han dado y los retos que hemos tenido con el COVID-19 para enfrentar la siguiente pandemia. Voy a parar aquí, no sé si tengan alguna pregunta, vamos a mirar el chat o si me lo quieren mandar por preguntas y respuestas. And if you do have any questions, you can go into the Q&A. Si tienen alguna pregunta, podemos hacerlo por preguntas y respuestas o simplemente hablando. Simplemente entren, participen. Reconozco que nos queda, aquí veo algo. Vamos a ver. Necesito traducción para la pregunta, si me la pueden dar, porque mi conocimiento de otros idiomas aparte del inglés es nula. Creo que es Claudia Peláez. Sí, Sergio, gracias. ¿Cuál es la razón? Sí, excelente pregunta. Aquí, en breve, en términos generales, los secretos comerciales actúan como sustitutos. Las entidades deciden hacer la patente de una idea o mantener la información como secreto comercial, pero cada vez más es claro que las patentes y los secretos comerciales operan como un complemento, es decir, la relación es que están en una etapa en donde el secreto comercial, especialmente en áreas donde es difícil hacer la ingeniería, digamos, un proceso o algo así, el secreto comercial juega un papel importante y cuando ya se desarrolla de tal forma que ya puede dar algún rendimiento, vemos que se aplica la patente. Y número dos, sobre esta pregunta, es que la relación es una que también opera hasta cierto punto con conflicto. Y quiero decir es que en la producción de medicamentos es obvio que una vez que el medicamento ya está listo para salir al mercado, ahí es cuando empiezan las patentes a operar. Yo no tengo que explicar esto. Sin embargo, en el secreto comercial, la producción es muy importante, una parte muy importante de la apropiación, especialmente cuando tenemos un nuevo reto. En el COVID-19, por ejemplo, en esta pandemia se han presentado diferentes retos sobre esto. Si pensamos en la producción de medicamentos, hay un punto justo aquí en donde vemos que hay muchas más investigación y desarrollo que hay que hacer, que cuesta dinero. ¿Cómo nos aseguramos de tener los incentivos para la industria farmacéutica para asegurarnos de que estas entidades pueden francamente hacer la producción que se requiere? Por eso hay secreto comercial aquí y hay que pensar en ello con mucho cuidado. No existe la necesidad de compartir toda la información que se pueda compartir en este contexto, sino realmente mirar qué es lo que se puede compartir. Por ejemplo, y no soy experto en vacunas o en desarrollo de medicamentos, pero cuando hablo con expertos de ese campo, la producción de este tipo de cosas pues son necesarias y habiendo identificado, han identificado ya todos los secretos comerciales protegidos relacionados con las tecnologías de COVID-19. Las preguntas que estamos viendo aquí son mucho el enfoque de mi presentación en los grupos de sociedad que se están enfocando en esto. Yo voy a hacer una charla mañana también a las 7:30 Eastern Time en la mañana, tiempo del este,
de cosas que no se han identificado, y el reto realmente es lograr hacer el trabajo para animar esta industria para ayudarnos a resolver este problema. Yo creo que es como ya estamos llegando como a las 3:20, que es la hora en que terminamos esto. Con mucho gusto respondo cualquier pregunta. Si tienen alguna inquietud, lo podemos hacer. Yo ya les dejé mi correo electrónico. Y también quiero agradecer a los traductores y al Control Master por haber organizado todo esto. Te- Cuídense mucho y espero escuchar de nuevo de ustedes.